De los otros días, por esas cosas que Dios hace, escucho la palabra frontera, ¿no? Y como les decía, por esas cosas que Dios hace, esa palabra, que es una palabra común, normal, que uno escucha, puede escuchar muchas veces, desató en mi mente una serie de ideas, ¿no? Que las anoté, no me acuerdo qué estaba haciendo, pero las anoté para no olvidarlas después, porque también me suelo olvidar. Y entonces quiero compartirlas con ustedes. Básicamente las fronteras son un límite, ¿no? Un límite que uno tiene que atravesar. Y hay ciertas estipulaciones para atravesar. En el año 2022 la Iglesia me elige como delegado, ¿sí?, general del Congreso de la Iglesia a nivel mundial, que de paso va a ser este año en junio, es el Congreso nuevamente, que se hace ahí en Estados Unidos, a nivel mundial. Y llego a la frontera, ¿no?, del país para entrar y, y empiezo a recibir una serie de cuestionamientos, ¿no? ¿Cuánto dinero tiene en la billetera? Bueno, no sé, le dije, ¿no? ¿Para qué viene? Y me empezó a tirar preguntas que ponían, o sea, la respuesta a esa pregunta iba a determinar si yo entraba o no entraba, ¿no? Imagínense, habíamos volado hasta Estados Unidos, 18.000 kilómetros, y que me dijeran, no, no puedo entrar. Ay, pégate la vuelta, o sea, terrible. Y sentí, en ese momento sentí la fuerza de los límites, o el poder de los límites. Porque yo tenía que cruzar un límite, que era la frontera, y, y no sabía si lo iba a poder cruzar. Y pensé que Dios en la Biblia nos ha puesto fronteras, límites, y nos aconseja que no los crucemos. No nos obliga, porque Dios respeta nuestra decisión. Él nos hizo con capacidad para elegir, entonces Él respeta cómo usamos esa capacidad. Nos ayuda, nos orienta para que la usemos de la mejor manera, pero Él respeta, ¿no? Me gusta Génesis 4, 6 y 7, la charla que Dios tiene con Caín. Es muy interesante. Esta charla se da cuando Caín ofrece sacrificio a Dios, pero no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su voluntad. Vieron que Abel ofreció un cordero que representa a quién, según Juan 1:29, a Cristo, ¿no? Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por otro lado, Caín quiso adorar a Dios, pero con su verdad. Y como él era agricultor, no quiso ofrecer el cordero, que representa a Cristo, sino que quiso ofrecer verduras, hortalizas, que era lo que él hacía. Dios rechaza, ¿sí?, no acepta, vamos a decir así, esa ofrenda, porque no responde al plan de salvación que Dios había trazado. Y entonces Caín se enoja mucho. Y ahí, mientras Caín está enojado, Dios se acerca a Caín, porque lo quiere salvar, lo quiere rescatar, quiere evitar que cometa un error. Y le dice, Génesis 4, versículos 6 y 7. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Vieron? Cuando uno se enoja, la cara cambia, ¿no? Tenés cara de enojado. Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, es decir, si no hago lo bueno, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti. Y fíjense cómo termina. Y tú lo dominarás. ¿A quién dominarás? Al pecado que quiere dominarte. Entonces Dios le dice acá, fíjense lo que dice una versión diferente, la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. En definitiva, acá Dios le está diciendo, si vos no cruzás este límite, ¿y cuál es el límite? Seguir mis impulsos, seguir mis deseos y vengarme de quién? De Abel.
Si vos decidís no cruzar ese límite, vos vas a dominar al pecado. El pecado no te va a dominar a vos. Vos vas a tener el control de tu vida. Pero si vos decidís cruzar ese límite, seguir tus impulsos, darle rienda suelta a esta pasión que tenés, a este deseo desenfrenado de ir y atacar a tu hermano porque le tenés envidia, entonces el pecado va a dominarte. Y entonces vos, y yo no puedo hacer más, yo no puedo cuidarte, porque esa es una mala decisión, dice Dios. Acá Dios le está poniendo un límite, una frontera, y le dice, Caín, no cruces esta frontera, no cruces este límite, porque si haces esto, si cruzas este límite, entonces el pecado te va a dominar. Decide mejor, aprende de tus errores, no tengas envidia del que tiene éxito, no tengas envidia del que hace las cosas bien, aprende de tus errores y entonces vos vas a tener control de tu vida. Y no te vas a dominar, no vas a ser dominado por el pecado. Muy interesante. Y como este caso hay muchísimos casos más en la Biblia, en donde Dios nos pone fronteras. Uno de los casos que para los adventistas es más, también para los cristianos tal vez, pero para los adventistas más emblemático, que enseña esta verdad de manera muy gráfica y muy bien, son los 10 mandamientos, ¿o no? No son límites, no son fronteras que Dios dice no las cruces, no tendrás dioses delante de mí. Ese es un límite. No pases este límite, no pases esta frontera. Porque si la pasas, yo no te puedo cuidar. Te metes en un terreno en donde te vas del alcance de mis bendiciones y de mi cuidado. No robes. Ah, pero yo quisiera tener eso. No, no cruces la frontera de robar, de apropiarte de lo ajeno, porque si lo haces, entonces vas a tomar un camino que te aleja de mí y de mi salvación. O sea, Dios de muchas maneras nos enseña esto, ¿no? Nos enseña que hay límites, hay fronteras que nosotros no nos conviene cruzar. Las podés cruzar, sí, porque Dios respeta tu libertad, pero no nos conviene cruzar. Y por otro lado, antes de pasar al segundo tema, fíjense, Proverbios 25-28 va en esta misma dirección. Dice Proverbios 25-28. Está haciendo una comparación acá, ¿no? Y dice, ciudad en ruinas y sin murallas protectoras, es el hombre que no frena sus impulsos. ¿Las murallas qué eran? Las murallas protectoras. Un límite para que el enemigo no pudiera pasar, limitaba al enemigo para que no pudiera pasar y atacar. Entonces dice el texto que una ciudad sin murallas, sin límites, que te protejan, es como un hombre que no frena sus impulsos. Es decir, es como alguien que no se limita a sí mismo, sino que hace todo lo que, un impulsivo, que hace todo lo que se le viene ¿no? Todo lo que se le viene a la mente. Imaginen vivir con alguien que hace todo lo que se le viene a la mente, sin barreras, sin límites. Imaginen vivir con alguien que no tiene filtros, que dice todo lo que piensa, vomita todo lo que piensa. ¿Qué pasaría? Va a tener graves problemas. Es un inadaptado social. Entonces, fíjense, hay límites. Y este versículo me da pie para la segunda reflexión que quiero mencionar, es que Dios pone límites y me dice, nos aconseja no cruzar, como vimos hasta recién. Pero al mismo tiempo, Dios me invita a mí a poner límites. Porque vos tenés que cuidar la ciudad amurallada de tu vida. Porque si vos permitís que todo el mundo entre a tu vida, ¿vos cómo vas a terminar? Totalmente invadido y enloquecido. Fíjense que es muy interesante cuando en Génesis 2.8, si mal no recuerdo, Dios le dice, o Jesús citando Génesis, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? O sea,
es una manera muy interesante de definir o de representar el matrimonio. Fíjense, dejará, dice, dejarán a sus padres. O sea, salís de los límites de la familia paterna para formar tu familia y formar tus propios límites. ¿Cuántos problemas tenemos o podemos llegar a tener cuando otros se meten en nuestra vida y quieren decidir por nosotros? La suegra tiene mala fama en esto, ¿no? Yo creo que es mala fama nada más. Habrá habido alguna mala suegra por ahí, se hizo la mala fama y ahora pobres, ¿no? Esto de que se meten en tu vida, ¿viste? Se meten en tu vida. Y vos decidiste casarte con, no sé, con Salomón y están ahí, ¿no? Pero que no hay ningún Salomón acá, ¿no? ¿Y para qué? Y llevas 20 años de casado y te siguen taladrando la cabeza. Y yo te dije que no te casas, ¿viste? Y si vos no pones un límite, te comen la cabeza. O sea, Dios nos invita a respetar los límites que Él nos aconseja para nuestro bien, pero también dice, vos tenés que poner límites para que la gente no se meta en tu vida. O se meta hasta donde vos quieras que se meta. ¿Sí? No podés darle un cheque en blanco, no podés abrirle la puerta a todos aquellos que quieren opinar sobre cómo hacer las cosas. A veces los consejos de otros son saludables, por eso hay que escucharlos. Pablo va a decir, escúchenlo todo, retengan lo bueno, examínenlo todo, retengan lo bueno. Pero de ahí a que darle el derecho y la autoridad a los demás para que se metan en nuestra vida y traten de dirigir nuestra vida es un problema. Porque finalmente nosotros tenemos que ser los autores y nosotros somos los autores de cómo construimos nuestra vida. Ahora, esto no es fácil para nosotros, porque nosotros vivimos en un mundo de pecado, ¿verdad? En donde a veces se nos complica poder decidir correctamente, poder saber qué límites voy a colocar y qué límites no. Y en este proceso, que a veces no nos es tan fácil, el Espíritu Santo viene a nuestra ayuda, viene a ayudarnos, ¿sí? Viene a ayudarnos. Yo diría que en nuestra vida, voy a hacer una analogía a algo que tengo que hacer yo y que me cuesta. En nuestra vida nosotros tenemos que seguir una especie de dieta en donde yo decido qué fronteras no voy a cruzar y qué fronteras no voy a permitir que otro cruce hacia mi vida. Y es así, es decir, esto lo voy a permitir, esto no, así como cuando uno hace dieta, decide qué alimentos va a consumir y qué alimentos no va a consumir con un propósito. Nosotros tenemos que seguir esta especie de dieta que nos tienen que ayudar a saber qué fronteras yo no voy a cruzar y qué fronteras no voy a permitir que otros crucen. Y eso es para nuestra salud física, mental, espiritual y es para nuestra salvación. Dios realmente lo presenta así en las Escrituras. Termino esta primera parte con un texto muy interesante que está en Hebreos 12.1, o sea, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12.1. El contexto viene desde Hebreos 11. En Hebreos 11 nosotros nos encontramos que es el capítulo de la fe. Ahí se define la fe y se dan ejemplos de fe. Se dice de personas que tuvieron grandes victorias por medio de la fe y personas que aún perdieron la vida, fueron perseguidos, ¿sí? Pero que murieron victoriosos a pesar de las circunstancias por medio de la fe y que por fe esperan el regalo final de la salvación, aunque aquí en la tierra fueron tratados injustamente. Y en ese contexto de personas que han sido victoriosas por medio de la fe, comienza Hebreos 12 y dice, por lo tanto, por lo tanto va cerrando la idea de Hebreos 11, ¿no? Por lo tanto, también nosotros,
que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor. ¿Quiénes son los testigos? Todos los ejemplos que Pablo da de Hebreos 11. Que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor. Liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Acá Pablo hace alusión a las maratones. Pablo hace muchas alusiones al deporte. Se ve que le gustaban los deportes, o es posible que le gustaran los deportes, porque hace alusión al boxeo, hace alusión a la carrera, ¿no? Hace alusión a diferentes deportes. Y dice que nosotros, para poder seguir la carrera y llegar a la victoria, ¿sí? Tenemos que tener paciencia, se entiende, es lógico, pero ahí hay dos temas o dos puntos interesantes. Dice, liberémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. ¿Qué es asedia? Que nos ataca, ¿no? Fíjense que hay una diferencia, dice peso y pecado. No es lo mismo. El pecado es vivir una vida lejos de Dios. Y el peso no es necesariamente algo pecaminoso, pero es algo que no te suma en tu vida espiritual, que no te suma en tu relación con Dios. Por ejemplo, si vuelvo al ejemplo de los deportes de Pablo, alguien que corre maratón podría correr con una mochila de 30 kilos. ¿Va en contra del reglamento? No. ¿Podría correr así? Sí, porque no está quebrantando ningún reglamento. ¿Pero le conviene correr así? ¿Va a ganar si corre con una mochila de 30 kilos? No. Entonces hay cosas que no son pecado en nuestra vida, pero que al mismo tiempo tampoco suman en nuestra vida espiritual. Tampoco suman. Entonces Dios nos da consejos de alimentación, Dios nos da consejos de relaciones humanas, Dios nos da consejos sobre cómo educar a nuestros hijos, tal vez porque no sea pecado quebrantar algunos de esos consejos, pero no te suman, si no los cumplís, no te suman. Hay cosas que, no sé, a veces tenemos ídolos, somos fanáticos de algunas cosas, ¿sí? Que no necesariamente es un pecado. O sea, bueno, sos fanático del fútbol, no sé, o pasás muchas horas en internet, no sé, o sos un adicto al trabajo, porque también es, ¿no? Adicto al trabajo, ¿no? Y es pecado y no es pecado si Dios dijo que trabajáramos. Pero claro, no te suma, porque por ser adicto al trabajo descuidas a tu familia, a tus hijos, tus relaciones. Entonces no te suma, incluso tu relación con Dios. Entonces Dios pone como un límite, como una frontera, dice, mirá, libérate de que esas cosas que no son necesariamente pecado, pero que no te suman en tu vida espiritual. Y también, por supuesto, libérate del pecado, que claramente te va a atrapar como a Caín y te va a dominar como a Caín si es que vos elegís mal, si es que tomás malas decisiones. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una dieta en nuestra vida. Y en esa dieta, simbólicamente hablando, nosotros poder elegir qué fronteras, qué cosas no voy a consumir, qué lugares no voy a incursionar, qué límites no voy a pasar. Y la Biblia, Dios a través de la Biblia nos da muchos consejos sobre eso. Y al mismo tiempo, qué límites yo voy a poner para que otros no me compliquen la vida. ¿Sí? Y hay límites que son autoimpuestos. Por ejemplo, decido que no me moleste o que no me afecte la opinión que otros tienen de mí. Es un límite que vos mismo te pones. La gente puede opinar, pero yo voy a poner una frontera y esa frontera es no me va a molestar, no me va a afectar lo que otros opinen de mí. Y es una frontera autoimpuesta, la conoces vos, nadie más. Entonces los otros pueden decir lo que quieran, a vos eso no te afecta. Imagínate si no tuvieras ese límite. Si yo tuviera que agradar a todos y escuchar la opinión de todos y seguir los consejos de todos. Es imposible, hermanos. Nunca vas a agradar a todos. Entonces, hay ciertos límites que yo tengo que poner para tener salud física, mental y espiritual. Y eso lo vemos claramente en las Escrituras. Ojalá Dios nos dé, ojalá permitamos que el Espíritu Santo
pueda dirigirnos y nosotros podamos poner esos límites y también podamos respetar los límites que el Señor nos ha dado en su palabra. Amén, hermanos.